Vos lo sabés por el tanque de combustible. ¿Qué otra cosa? La entrada de aire. Exactamente. La entrada de aire tiene que estar purificada. ¿Qué es lo que purifica la entrada de aire? El filtro. Por eso nosotros debemos cumplir con el reemplazo de filtro de aire, porque es lo que purifica el ingreso de aire fresco y limpio hacia el motor. Ya tenemos surtidor de alta, surtidor de baja, tenemos todo incluido. ¿Qué otra cosa necesitamos para mantener el carburador en condiciones? El tornillo de invernación. Saber manejar el tornillo de invernación. ¿Y cuáles de estos carburadores son los que tienen tornillo de invernación? Exactamente, los que tienen cuba tienen tornillo de invernación. ¿Y estos carburadores por qué no tienen tornillo de invernación? No tienen cubo. Exactamente, porque no tienen cuba. Y ese almacén, igual como usted, como que tiene una gotita ahí dando vuelta, ¿eso no perjudica el carburador? Sí, pero nosotros acá tenemos aceite nafta con aceite. Ah, Y el aceite es más viscoso, lo protege mucho más. Acá tenemos nafta pura. sí, sí. Y nosotros tenemos nafta pura, si bien, pero mucho más corrosivo. Exactamente. Bueno, ¿algo que preguntar sobre ese carburador que estamos instalando? Tienen que aprender una cosa. Para instalar los carburadores tienen que conocerlo bien. Algo que no hayan entendido, algo que quieran preguntar sobre los carburadores. Sí, yo en ese caso no está, pero he visto carburadores que tienen el chiflador de baja externo. Sí. Y eso es medio complicado. ¿Ese carburador no tiene el carburador? ¿El carburador de ese grupo? Nosotros creo que tenemos uno acá, ¿eh? ¿Allá no hay un carburador de esto? Acá tiene. Ah, sí, tiene acá el chiflador. Ah, sí. Exactamente. Todos estos carburadores son similares y este carburador, que es de un grupo electrógeno portátil, también es lo mismo. Tenemos un surtidor de alta, que acá es el surtidor de alta, ¿cierto? Y el surtidor de baja lo que tenemos es que lo tenemos en la parte externa, afuera, que es el que cumple la velocidad relante. Entonces, cada vez que limpiemos un carburador, nosotros tenemos, aparte de limpiar, tenemos que limpiar el conducto del surtidor de baja y saber que el conducto que se comunica al Venturi tiene que estar en buenas condiciones. Si nosotros no limpiamos, por lo general la mayoría casi saca la cuba, limpia, sopletea, pero no limpia Y este gran problema, la limpieza de este surtidor de baja, es necesario porque en un grupo electrógeno necesita que tenga velocidad relante, porque si no, ¿por qué nosotros necesitamos velocidad relante en un grupo electrógeno portátil? En cualquier grupo electrógeno de 4 tiempos. ¿Por qué necesitamos tener la velocidad relante y una aceleración constante en un grupo de consumo? Sí, pero ¿qué otra cosa le ven a ustedes? Tiene el... ¿Cómo se llama? Balanceador. No. ¿Cómo se aceleran esos motores? Manuel. Exactamente. ¿Y los grupos electrógenos? Válvula compensadora. Por intermedio de una válvula compensadora, que es la que maneja la aceleración del grupo electrógeno. Por eso mismo nosotros necesitamos velocidad relante. En cambio, en esto, si no tenemos velocidad relante, en este caso podemos llegar a tener problemas, lo podemos estar acelerando con la mano. En esto, no lo podemos acelerar con la mano porque cuando nosotros ponemos el cobertor, se tapa el tanque de combustible, no podemos meter la mano. Y otra de las cosas, estos carburadores no son para acelerar bruscamente como lo hemos probado con tu moto que ha alargado fuego por acá en escape. ¿Por qué? Porque estos motorcitos llevan una válvula, aparte de válvula compensadora, llevan una válvula de lubricación que van a levas, que pasó con el otro grupo, se abrió por exceso de aceleración y se terminó rompiendo el motor. Estos tienen cuba, tienen aguja, tienen todo como estos motores, nada más que tienen el surtidor de baja en la parte externa. Hay otros que vienen de plástico, que esos son molestos. Son... De teflón, con Orri, que el Orri no se consigue la medida para... Sí. Eso es un peligro. Sí, molesto. Para dejarlo bien. ¿Ese sella así nomás? Sí. No lleva Orri. No, este sella con rosca, así que no tiene problema. Bueno, esto es para que ustedes sepan sobre lo que es los sistemas carburadores.
Ahora, ustedes se van a poner a trabajar con todos estos carburadores. Esta clase no se va a volver a repetir porque ya hablamos de carburadores. ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieren preguntar? ¿Cuál es la entrada, la salida y el reflujo? ¿De combustible? Sí. En estos carburadores que son de grupo de... Este es una de motoguadaña. La entrada de combustible siempre es la mayor. ¿Y la menor qué sería? Tiene dos líneas. ¿El retorno? Exactamente. La entrada mayor es la de alimentación y la menor es la de retorno. Porque nosotros necesitamos muy buena entrada de combustible, pero poco retorno, si no se vaciaría enseguida el carburador. Ahora, esta es una pregunta, quiero que me la respondan y espero que me la respondan bien. Nosotros acá tenemos dos líneas, una alimentación y otra retorno. ¿Por qué no tenemos alimentación y retorno en estos dos carburadores? Porque es por gravedad. Exactamente, es por gravedad. Eso es la respuesta. Porque por gravedad nosotros no vamos a hacer volver la... No tenemos una bomba para que entre arriba. ¿Cómo tendríamos nosotros un sistema de retorno en estos carburadores? ¿Qué es lo que tendríamos que tener para que tengamos un retorno? Una bomba. Una bomba mecánica de presión. Teniendo una bomba mecánica de presión, sí, podemos tener retorno. Pero como esto es simplemente por gravedad, sin bomba, nosotros lo único que tenemos acá es una canilla que abre y cierra. Y en estos carburadores, ¿por qué tenemos que tener retorno? Para que no se ahogue. Una de las cosas para que no se ahogue. Pero ¿cuál es el otro gran problema? Para que no quede combustible dentro del carburador. Nunca va a quedar combustible en el carburador. ¿Por qué? ¿Por qué no va a quedar combustible? Recién lo dijo. No tiene cuba. Exactamente. El retorno lo tiene la mayoría de los vacíos porque no tiene cuba. O sea que el combustible que entra de más vuelve a salir para afuera. En el orificio que tiene ya diseñado, entra su cantidad y el resto vuelve para afuera. Ustedes lo vieron. Estos carburadores tienen entrada, en la entrada, y tiene que tener la salida. ¿Cuándo se puede producir un retorno en un carburador? ¿Cuándo puede ingresar más combustible de lo debido? En realidad, el carburador ya viene diseñado para cuando tiene un carburador grande que necesita muy buena alimentación, viene diseñado, si ese carburador necesita buena alimentación, no va a venir con retorno. Porque si ustedes se ponen a prestar atención, este carburador no tiene retorno. Solamente tiene entrada. Ya se alimenta y listo, admite. Este carburador viene a ser como un carburador de alta. Porque esto solamente no deja combustible adentro, solamente se alimenta. Este carburador tiene retorno porque tiene bombín, ¿no? Para que no se exceda. Este carburador no tiene retorno porque dijimos que era por gravedad. Y este carburador que también por gravedad no tiene retorno. Bueno, dijimos que era acelerador manual y esto sería acelerador por válvula compensadora. ¿Alguna pregunta más? Sí, el punto de la válvula compensadora, viste que no sé si ese, pero hay otros que tienen 2 puntos, 3 puntos. ¿No? Sí. Estos vienen diseñados con 2 o 3 orificios porque vienen para diferentes tipos de equipos. Los orificios son para, por ejemplo, esto es decir, esto puede venir en un Honda, puede venir en un Yamaha. Estos carburadores son los carburadores que se pueden usar en cualquier grupo, siempre y cuando que sea la misma cilindrada, ¿no? Pero cada fabricante tiene diferente diseño y diferente varilla. Y la válvula compensadora por lo tanto también cambia, ¿no? Todo, viste que la válvula compensadora tiene, no sé cuántos agujeros tiene la válvula compensadora esa. Bueno, o sea, esa válvula compensadora no es que ahí se va a meter 5 carburadores. Esa válvula viene para instalarla en cualquier otro grupo y se conecta depende la varilla y la medida del orificio. Eso es lo que tiene. O sea, que viene para colocarse en varios. Y si lo cambias de posición también te varía un montón, ¿no? Sí, cambiar de posición te varía el balanceo del acelerador. O se acelera mucho y después cuando le estás dando velocidad y no regula porque está muy acelerado porque la varilla está en una posición que no debe ser. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran hacer? ¿Cómo funciona la bomba de pique? La bomba de pique, esto es una bomba de pique que trabaja por presión. Nosotros cuando aceleramos,
acá hay una leva, que es la que empuja, ¿no es cierto? Una leva, que es la que empuja a qué. En este caso está pegado ahí. Sí. Este eje lo empuja para abajo y a ver, acá abajo tiene un diafragma. El diafragma es similar al carburador de 2 tiempos por vacío. Si atropella el diafragma ese, no sirve más la bomba de pique, ¿no? Sí, se consigue, pero estos carburadores cuando tienen problemas la bomba a pique es mejor meterlo en una ultrasónica. Acabo de hablar de por qué. Esa es la famosa, pero mirá lo que es. Esta es la famosa bomba a pique. Esta bomba a pique directamente no anda, porque tiene un resorte, tiene el diafragma, el eje, tiene que circular acá, ¿vieron? Sube y baja, en el caso uno. La presión bombea, ¿no? Exactamente. Tenemos un resorte. Tiran hasta mis pregas de muchos. Exactamente. Ah, Tenemos el diafragma, el resorte y esta es la cajita de válvula. Acá esta cuba entra combustible. ¿Qué hace? Cuando nosotros bombeamos, por este orificio lo manda hacia este orificio, se comunica con otro orificio que tiene acá adentro y acá adentro tiene el zorrito que es el que manda el chorrito. Que en este caso es muy posible que no ande porque si cayó una cucharada de tierra quiere decir que no anda, ¿no? ¿Algo más? Ahora sabés lo que es la bomba a pique. La bomba a pique es un diafragma, ¿no? Que actúa con una leva, pero lo que lo hace cerrar es la presión de un resorte. Y almacena ese igual, ¿no? Almacena, exactamente. Como una falsa cuba. Exactamente, medio así parecido. ¿Algo más que quieran entender? ¿Algo más que no hayan entendido? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Acuérdense que esto va todo en la evaluación. Por ahora vamos a ver esos carburadores nomás, ¿no? No hay otro más complicado. Hay más complicado, Sí. pero por ahora es esto, porque lo que tenemos acá en la mesa de trabajo, pero hay carburadores más complicados. Tenemos carburadores de alimentación por vacío y presión o gravedad. Tenemos carburadores que se alimentan por presión y trabajan por vacío. ¿Por qué? Porque tiene una diferente presión y esta cortina que tenemos acá nosotros trabaja con un diafragma que es un vacío. Como lo del IBR. Exactamente. Sí. Y después tenemos el carburador que es por gravedad, pero también trabaja por vacío, porque el diafragma es el que hace la apertura de la cortina. Esos carburadores ¿Cómo son reacciona entonces con el acelerador en esa moto? lo que acelera es la entrada de aire para que se produzca el vacío. Pero no el paso de combustible. No. El paso de combustible te lo da el diafragma. Exactamente, el mismo vacío te da el paso de combustible. Y después nosotros en otros carburadores tenemos, que en estos carburadores no tenemos, pero en la mayoría de los carburadores que dice que son complicados, de marca de Honda, Yamaha, tenemos válvula, se llama válvula economizadora. Es una válvula que va acá al costado, que es como este diafragma, que se encarga de economizar el combustible, para que no consuma mucho combustible. Pero eso no tenemos un carburador acá, así que no lo vamos a ver. Si llegamos a tener un carburador, vamos a ver. La diferencia de carburador, por ejemplo, un 110 o un 150, ¿qué? ¿La capacidad de la cuba o también? La capacidad de la cuba. Nada más. El 110 tiene la misma cantidad de componente y lo mismo que este carburador. O sea, por eso yo le digo siempre, traten de relacionar las cosas porque ustedes hoy van a trabajar con un grupo, con uno de 150 o 200. Pero si llegan a desarmar un 110, van a encontrar lo mismo. Nada más que va a ser más diminuto, va a tener menos cantidad. Hay algunas 110 que trabajan por válvula de vacío. Válvula de vacío se dice que cuando el motor arranca recién deja que caiga nafta. Si lo parás no cae nafta. Yo creo que te cambia también la posición para regular el paso aire. Nada más. El Sí. resto de todo lo mismo. Después el resto lo mismo. Tenés tornillo de aire, tenés surtidor de alta, tenés surtidor de baja, tenés cortina. Está bien, pero yo le pongo un carburador, a 150 le pongo un carburador de 110, que me da falta Morphy. No, sí, no, porque el Venturi no te va a dar. Por eso me da falta Morphy. Claro, vos fíjate lo que es el Venturi y llegás por unos 110 que apenas entra el dedo tuyo. Así que ya no. Ustedes lo que tienen que ver es respetar esto.
la entrada de aire, porque esto es lo que te realiza el barrido dentro del motor. Si nosotros ponemos un carburador mucho más grande, puede llegar a andar sin que toquemos el motor. Profe, este es el mismo. A ver, ¿sí? Y queremos mostrar Sí, la máquina. Exactamente. Vos fijate, lo que decía recién Guillermo, vos fijate la cortinita que